Bueno, ok. Este es el capítulo 3 y 4 del libro, más o menos. Comprende lo que son los lectures de 3 al 6. Y vamos a entrar al mundo de lo que son procesos y threads. ¿Ok? Así que el concepto de lo que es un proceso. Tenemos nuestro sistema operativo. Hasta ahora vimos en la introducción que ejecuta distintos tipos de programas, ¿verdad? Y el sistema batch, esos programas se le llamaban jobs o trabajos que recibía el programador, el administrador del sistema en forma de tarjeta y los entraba al sistema e iba ejecutándolos uno a uno. ¿Okay? En sistemas time sharing, ¿verdad? Son programas a nivel de usuario o tareas. ¿Okay? En ese sentido, el autor del libro de texto no hace distinción entre lo que es un job y lo que es una tarea o lo que es un proceso. ¿Okay? Así que se utilizan en este contexto como sinónimos. ¿Okay? Y como vimos anteriormente, definición propia del proceso es un programa que está en ejecución. ¿Okay? Es un programa que actualmente el sistema está permitiendo que sus instrucciones sean ejecutadas. ¿Okay? La ejecución del proceso debe ocurrir en manera secuencial, tal y como usted lo programó, ¿verdad? En su lenguaje de alto nivel. Y esta es una de las abstracciones más importantes de las que el sistema operativo tiene que encargarse. De que ese programa ejecute como una secuencia de instrucciones que fueron las que usted le dio. ¿Estamos? Como vimos anteriormente, ¿verdad? El proceso incluye un stack, una porción donde guardar los datos, una porción de texto, que es donde están mis instrucciones, un program counter. ¿Okay? Y también tiene unas estructuras dinámicas ahí como el heap, ¿verdad? Que es donde yo coloco las variables en las que su espacio de memoria es dinámicamente solicitado y entregado, ¿verdad? Así que, por ejemplo, cualquier llamada a malloc dentro de un programa, dentro de un código en C, ¿verdad? Se va a estar buscando espacio dentro del heap. Y cualquier llamada a malloc tiene que corresponder una llamada a free, ¿verdad? Liberar esa memoria luego que usted termina de usar ese espacio. ¿Okay? Y así es como crece o decrece dinámicamente el heap. ¿Estamos? Ese es el address space del proceso, ¿verdad? Va desde la dirección 0 hasta su dirección máxima que esté entregada, ¿ok? Y ese address space para procesos que son a nivel de usuario y todos los procesos que son a nivel de usuario es lo que comprende lo que se conoce como user space, el espacio de memoria de los usuarios. Es diferente al espacio de memoria del kernel. El espacio de memoria del kernel es un espacio de memoria que está reservado solamente para que haya información pertinente al kernel. Y nadie más puede acceder a él. ¿Okay? Pregunta, duda con esos aspectos. Bueno, pues seguimos. Esencialmente, dentro del modelo del proceso, nosotros asumimos que cada proceso va a ejecutar secuencialmente. ¿Okay? Pero multiprogramming, como vimos anteriormente, nos permite a nosotros tener más de un programa ejecutando a la vez, más de un proceso activo a la vez. ¿Okay? Cuando nosotros, ¿verdad? Porque el sistema físico tiene solamente un PC, cuando nosotros estamos ejecutando el proceso A en este caso, el sistema no permite paralelismo puro, ¿verdad? Así que va a estar haciéndolo todo secuencialmente. Ahora, lo va a hacer de una forma tan rápida que no va a ser perceptible para nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros ejecutamos una porción del proceso A y nos cambiamos a ejecutar una porción del proceso B, ocurre lo que se conoce comúnmente como un context switch, ¿verdad? Como un intercambio de contextos. Así que en ese sentido, cuando hablamos de contexto, estamos hablando de contextos de ejecución, de procesos. Cambio de dos procesos. ¿Okay? Y así es como el programa, o como el sistema operativo, nos engaña a nosotros a creer que estamos ejecutando muchas cosas a la vez, cuando realmente estamos ejecutando una sola, bloqueamos, traemos otra, ejecutamos un poquito de esa y seguimos así. ¿Ok? Pregunta, duda. Así que nosotros pensamos que es algo así. Ya.
este sistema operativo me deja ejecutar cosas ahí en paralelo. Pero realmente eso no es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es que nosotros ejecutamos por tiempo un poquito de cada uno de ellos, ¿ok? Así que aun cuando nosotros pensemos que es así, realmente lo que está ocurriendo se parece más a esto, ¿ok? Ejecuto un poquito de A, dejo un poquito de B, dejo un poquito de C, un poquito de D y vuelvo a repetir la escalera por para abajo, ¿ok? Pregunta. Excelente pregunta. Está adelantada como 4 capítulos. Estoy contento. El fin de semana valió la pena. Hay diferentes criterios, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver. Pero esencialmente él va a estar compartiendo el recurso del CPU entre los procesos que estén disponibles. ¿Okay? Depende. Acuérdate que no todos los procesos son iguales. Hay algunos procesos que son a nivel del sistema y quizás tienen más precedencia que otros. Así que, ¿verdad? Dependiendo del criterio que él establezca, él asigna un orden. Ahora, lo importante es que ese orden él lo va a mantener, ¿verdad? Y tiene que garantizar que todo el mundo ejecute, eventualmente. ¿Vale? Más adelante, cuando hablemos del CPU Scheduler, vamos a abundar un poquito más en cómo se hace. ¿Okay? Bueno, hay otra cosa particular, ¿verdad? Esto es tradicional pensando en que estamos hablando de un sistema de un solo procesador, ¿verdad? En el que el mundo es sencillo, controlado y repetible. Cuando tenemos múltiples procesadores, vamos a estar repitiendo esto n veces, ¿verdad? Donde n es la cantidad de cores que tenemos. ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? Hay cositas que pueden cambiar, pero pregunta. El tiempo, pues, en lo que sea la frecuencia del clock del CPU. ¿Okay? Así que todo va a depender del sistema donde esté corriendo. Usualmente esto ocurre bien rápido, ¿verdad? En orden de micro a nanosegundos. ¿Cómo o en qué orden se ponían a ejecutar los procesos? ¿Verdad? Y el orden, pues, va a depender del sistema operativo y cómo él escoge. Pero lo importante es que debe garantizar de que todos los procesos ejecuten en algún momento, ¿ok? No necesariamente es un ciclo, aquí lo estamos viendo para que lo entiendan, ¿verdad? Van a ser varios ciclos. Va a ser un tiempo finito, ¿okay? En el que por ese tiempo, ese proceso va a ser el uso exclusivo del CPU. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el proceso puede asumir distintos estados dependiendo de en qué momento se encuentre durante su ejecución. Mayormente son estos 5 estados que están aquí. ¿Okay? Así que nosotros representamos el proceso en 5 estados, los que él va a estar cambiando. El primero es fácil, es el nuevo, cuando lo acabamos de crear. Cuando el sistema llevó a cabo la operación de crear un proceso nuevo, pues ese es el primer estado. El proceso está nuevo. De ahí él se puede mover a ejecutando o corriendo, ¿verdad? O running. Que esencialmente es en el momento en el que él tiene el acceso al CPU y sus instrucciones se están ejecutando. Puede estar en el estado de espera, en el que su ejecución está bloqueada en un momento en particular porque está esperando por un evento. ¿Okay? Puede estar listo. Este estado es en el que el proceso está listo para ejecutar, pero todavía el sistema no le ha entregado el CPU para que él pueda ejecutar. ¿Okay? Así que está esperando. O puede llegar a su fin, ¿verdad? Por alguna razón natural o por error. En ese caso estaría en el estado terminado. Y es que su ejecución ha concluido, por las razones que hayan sido. ¿Ok? Así que más o menos este sería el diagrama de estado del proceso, ¿verdad? Él comienza en nuevo y finaliza en terminado. Dentro de ese lifespan, ¿verdad? De esa duración de vida, él puede estar, ¿verdad? Tiempo en ready, luego de eso ejecutar, luego de eso esperar, volver a estar ready para volver a ejecutar, o ejecutar y volverse a estar ready, y una vez que termine de ejecutar, ir a terminado, ¿ok? Pregunta, duda con ese diagrama. Cuando el sistema operativo decide cambiarle un task, ¿el estado del proceso cambia a ready, waiting o simplemente se queda como que running porque hay algo que el proceso no sabe que está ocurriendo? Sí, pero acuérdate que el proceso tampoco sabe de su estado. El proceso piensa que él está todo el tiempo running. ¿Okay? Así que esto es una abstracción que solamente la conoce el sistema operativo. ¿Ok?
El proceso, acuérdate que es super dumb. Él piensa que él es el dueño de la máquina, que él es el dueño de toda la memoria y que está ejecutando todo el tiempo. Yo estoy aquí, no free ride para mí. El sistema operativo es el que le hace creer esa fantasía, ¿verdad? Con todas estas herramientas. ¿Okay? Así que esto es para propósitos internos, este es housekeeping del sistema operativo. Ahora, lo que dijiste es cierto. A medida que va la ejecución del proceso y dependiendo en qué ciclo esté, el sistema operativo lo coloca en diferentes estados. Así que cuando el sistema operativo hace un context switch, el proceso que está sacando él lo quita de running, lo va a colocar en un estado de espera que puede ser ready o waiting, dependiendo del estado que sea. Y el que va a traer a que ejecute, lo saca del estado que sea de espera que esté a running y lo pone a correr. ¿Okay? Así que para darle un hint ahí, spoiler alert, ¿verdad? El scheduler, el CPU scheduler, que escoge qué proceso va a ejecutar, va a hacer esa selección de todos los procesos que estén en el estado ready. ¿Ya? Porque del estado ready es que tú puedes salir a running, de ningún otro estado. Así de que todo el conjunto de procesos que estén ready es que el scheduler va a seleccionar qué proceso ejecuta siguiente. ¿Ok? El cambio de estado depende de la ejecución del proceso. ¿A qué te refieres con usuario? Tú puedes bloquear un proceso, sí. Tú puedes hacer cosas que cambien el estado del proceso. Pero aun cuando tú no hagas nada, el proceso va a estar en algún estado. Y el sistema operativo va a estar moviendo de estado en estado. ¿Okay? Lo que determina que está ready o waiting es un program counter o algo. Lo que determina si está ready o waiting. Sencillo. Si el proceso estaba ejecutando y el sistema operativo decidió sacarlo de la ejecución, el proceso va para ready. Porque fue el sistema operativo el que lo sacó. Si el proceso estaba running y él solicita algún evento de I/O, al leer alguna localidad de memoria, imprimir algo, acceder a algún archivo, etcétera, etcétera, el proceso se va a waiting, porque el proceso solicitó un servicio y está esperando hasta que ese servicio le sea entregado. Él sale casi siempre, ¿verdad? Él le está notificando al sistema operativo, mira, yo quiero esto, ¿verdad? Y el sistema operativo dice, como no, tú quieres esto, pues está bien, pues salte. Vamos a poner waiting en lo que te consigo lo que me pediste y vamos a poner otro que sí pueda ejecutar en lo que yo trabajo, ¿verdad? ¿Pregunta, duda? Bueno, entonces, el sistema operativo necesita una estructura en particular de cómo representar los procesos, ¿ok? Y el sistema operativo crea esa estructura que se llama el Process Control Block o el PCB. ¿Okay? El PCB esencialmente es una estructura de datos que guarda metadata, ¿verdad? Información descriptiva del proceso que está ejecutando. Y es la unidad o es la visibilidad que va a tener el sistema operativo. Así que vayan pensando ahora mismo como programadores, ¿verdad? Que ustedes van desarrollando código, especialmente cuando Pedrito ya le hablaba de data structures y usted va a tener un queue o lo que sea, ¿verdad? Aquí usted puede ver que el sistema operativo más o menos debe tener algún array list, alguna lista, algún tipo de conjunto de process control blocks, de PCBs, por cada proceso que está ejecutando. ¿Okay? Cada PCB va a tener la información pertinente al proceso que le está representando. ¿Okay? ¿Y qué información guarda? Guarda toda la información necesaria para que el sistema operativo lo pueda manejar. Y que información importante, el estado en el que se encuentra el proceso. Algún tipo de identificador único, ¿verdad? Porque el sistema operativo tiene que saber qué proceso es. ¿Ok? Copia de su PC, su program counter, copia de los registros de CPU. ¿Ok? Información acerca del scheduler. ¿Verdad? ¿Cuándo fue que la última vez tuvo CPU? ¿Cuánto tiempo el CPU tuvo? Los distintos scheduling queues que hayan, dónde se va a mover. Información acerca de memoria, cuánta memoria está consumiendo, cuánta necesita, cuánta está pidiendo. Información temporal, ¿verdad? Histórica de consumo en tiempo real, etcétera, etcétera. E información del estado de I/O, si ha hecho algunos requests a I/O, la lista de devices que están
asignados ahora mismo al proceso, los archivos que están abiertos, todo lo que es pertinente a ello. ¿Ok? ¿Pregunta o duda? Eso es interno del proceso, ¿verdad? Y eso va a estar dentro del address space del proceso. Esto acuérdate que es para el sistema operativo administrar el proceso. ¿Okay? Así que esto es descriptivo, esto es metadata y es ajeno al proceso. Cada programa que yo ejecute va a tener un PCB. El sistema operativo va a crear un PCB y llena esta información. Mucha de esta información va a estar apuntando al address space del proceso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, información acerca de memoria, dónde están el address space asignado a ese proceso en mi memoria física, eso sale de allá, ¿verdad? Así que es información que apunta a ese address space. ¿Eso se guarda en memoria o en? Esta información en la memoria del kernel, ¿verdad? En el address space del kernel. Seguimos. Más o menos esto sería el PCB, ¿verdad? Por cada proceso que esté ejecutando, yo tengo información de bloques, ¿verdad? Con esta información, el estado del proceso, el número, el ID del proceso, su PC, registro, address space, IO, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en base a esa información, que es única por proceso, el sistema operativo toma decisiones. ¿Ok? ¿Estamos? Ejemplo de cómo se vería el PCB en Linux. En Linux, esencialmente, a los procesos se le llaman tareas o tasks, ¿verdad? Así que la estructura que es el Process Control Block pertinente a Linux se llama el Task Structure, ¿verdad? Task Structure. Y estos son más algunos de los campos que tiene, lo que hemos hablado hasta ahora. Un identificador del proceso, un identificador del estado en el que se encuentra el proceso, información acerca del scheduler, información acerca del papá, cuál fue el proceso que lo creó, información acerca de sus hijos, algún proceso que le haya creado, información acerca de I/O, archivos que estén abiertos, e información acerca de su memoria. ¿Okay? Esencialmente, cuando el sistema operativo está interactuando con un proceso en particular, simplemente puede modificar el estado, lo coloca en el estado que se supone que esté, y así los va administrando, ¿verdad? De tal forma que solamente por core, ¿verdad? Por CPU, uno de ellos va a estar running. El resto va a estar o waiting o ready. ¿Ok? Para usted implementar un proceso, ¿verdad? Estos son algunos de los campos que hay en el PCB de Minix, que es lo que ustedes van a ver en el lab. ¿Ok? Y el PCB de Minix tiene toda esta información, ¿verdad? Información acerca de los registros, su PC, los flags, stack pointer, estado del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Información acerca de su address space, información acerca de sus devices de I/O que tiene colocado, ¿ok? Que sigue la misma estructura que lo que es proceso de sistemas POSIX. Cuando nosotros creamos un proceso, ¿verdad? Si el proceso es la unidad básica de ejecución dentro de un sistema operativo, tiene que existir, ¿verdad? Desde que nosotros hacemos ese booting sequence hasta que apagamos la máquina. ¿Ok? Así que, ¿cuándo nosotros los creamos? Cuando inicializamos el sistema, cuando estamos ejecutando otro proceso, ¿verdad? Y ese proceso nos solicita un system call para crear proceso, ¿ok? O cuando el usuario, nosotros, en algún momento hacemos o doble clic a un programa o en el terminal lo llamamos y solicitamos que se cree o se corra un programa en particular, o cuando iniciemos algún tipo de job que sea tipo batch, ¿verdad? Secuencial, en algún queue. Así que lo estamos haciendo, ¿ok? ¿Cuándo terminamos el proceso? Hay diferentes alternativas, dependiendo del sistema operativo que usted esté ejecutando, ¿verdad? Puede ser que usted terminó su ejecución normalmente, ¿verdad? Así que voluntariamente usted notifica que terminó, ¿verdad? Al llegar al final de su instrucción count. Puede ser por error. El sistema detecta que el proceso ejecutó, ¿verdad? Su ejecución cometió un error y se cancela y se devuelve el control al sistema. Puede ser un error que es fatal.
en el que simplemente no hay ningún tipo de interacción, se corta y se continúa la ejecución, ¿ok? O puede haber sido también destruido por algún otro proceso que tiene acceso para poder destruirlo, ¿ok? Si nosotros queremos destruir un proceso, ¿cuál sería el comando del terminal para destruirlo? No, control C lo bloquea y lo puede que lo mande, bueno, sí, pero control C genera una señal que manejamos. Comando del terminal es kill, ¿verdad? Especialmente el comando kill también genera esa señal. ¿Okay? Así que con el comando kill y el process ID, yo puedo detener la ejecución del proceso. ¿Ok? Ahora, dentro de esta jerarquía, ¿verdad? Como hablamos anteriormente y como vimos en el PCB, hay procesos que pueden ser padres, que pueden crear hijos, ¿okay? Que pueden crear procesos. ¿Okay? Esos hijos pueden crear otros procesos. ¿Okay? Así que nosotros podemos ver que va a ser un orden jerárquico tipo árbol, ¿verdad? En el que va a haber un proceso padre que va a ir creando procesos por ahí para abajo. ¿Okay? Los procesos se identifican y se manejan a través de su process ID, que es un campo almacenado dentro de su PCB particular. ¿Ok? Padres e hijos tienen relaciones particulares, ¿verdad? Y pueden compartir recursos. Una porción de ellos o todos. Pudiera darse el caso en que tú quieras que sean 100% independientes y también se puede hacer. ¿Ok? Dentro de la ejecución, dependiendo del sistema operativo y el soporte, padre e hijo pueden ejecutar concurrentemente, como si fueran dos procesos independientes. O el padre pudiera esperar a que el hijo termine. ¿Ok? Todo depende de cómo se cree y cómo se utiliza. En términos del address space, ¿verdad? De memoria asignado. En el momento en que nosotros creamos un proceso, el hijo inmediatamente va a tener un duplicado del address space del padre. Una copia del address space del papá. ¿Ok? Luego de eso, entonces es que el hijo carga un programa diferente y reemplaza ese duplicado del address space del papá por ese nuevo programa. ¿Ok? Ejemplos en Unix. ¿Cómo se hacen sistemas POSIX? Son dos system calls. La primera se llama fork y es para crear el proceso. La segunda se llama exec y es para, una vez creado, reemplazar el address space del duplicado del papá por el nuevo que nos interesa. ¿Okay? Así que es un proceso de dos pasos. ¿Pregunta o duda? Porque se duplicaría si lo va a reemplazar justo después y tener como una referencia. Es que hay veces que tú no necesariamente lo reemplazas. Entonces los sistemas Unix son más que otra cosa legacy, pero es que es una de las maneras más eficientes de hacerlo. Hay muchas veces en sistemas POSIX. ¿Alguien ha visto esta palabra? Daemon. ¿Saben qué es lo que es un daemon? ¿Qué es un daemon? Sigue corriendo, ¿verdad? Un proceso que se queda en el background y que sigue corriendo, ¿verdad? Muchas veces para tú dar esta funcionalidad y que ocurra, lo haces de esta forma. Creas un duplicado y lo mantienes corriendo. Y en el momento que te das cuenta que murió, creas otro duplicado y creas otro duplicado y creas otro duplicado, ¿verdad? Así que no necesariamente utilizas exec. Por eso es que se separó en sistemas POSIX la funcionalidad de las dos. Una para crearlo, otra para separarte completamente. Pero te da la posibilidad de que tú puedas hacer una copia de tu padre y ejecutes el mismo código. ¿Ok? Bueno. Importantes system calls para que nosotros podamos crear procesos en sistemas POSIX. La primera es fork, ¿verdad? Como vimos. Y es de tipo short, que me devuelve un byte de información.
Esencialmente, crea el proceso nuevo, que es una copia exacta del proceso que lo invocó. Una vez que hace la copia exacta del proceso que lo invocó, ambos procesos, los dos, padre e hijo, regresan a ejecutar en la línea siguiente a la llamada de fork en su código en su address space correspondiente. ¿Okay? El return value de fork varía. Si usted es el proceso recién creado, cuando usted regresa a la ejecución, a la llamada después de fork, el valor que devuelve fork es 0. Si usted es el padre, el que invocó fork, cuando usted regresa a su ejecución después de esa línea, después de fork, el valor que retorna fork es el process ID del proceso creado. ¿Okay? Así que dependiendo quién usted sea, si usted es padre o usted es hijo, fork devuelve o 0 o el PID del hijo. ¿Okay? ¿Se entendió eso? No, si es el hijo, devuelve 0. Así que podemos verlo como, verán, dibujando el control flow tree, está ejecutando el proceso, ¿verdad? Secuencialmente hacia abajo. Y de repente aquí se encuentra con un system call fork. Eso lo va a obligar a crear dos contextos de ejecución independientes, ¿verdad? El padre y el hijo. Para el padre, la salida de fork en este lado va a ser el PID del hijo. Para el hijo, el return time de fork va a ser 0. ¿Ok? Pregunta o duda. Recuerden que ahora van a ser dos contextos de ejecución independientes, pero son copias uno del otro, así que son las mismas instrucciones. ¿Ok? Más adelante vamos a ver, cuando veamos el ejemplo del código, aclaramos un poquito. Pregunta. Van a seguir los dos pues, corriendo independientemente. Independiente, uno del otro. El padre no va a esperar nada del hijo. Depende de lo que tú digas, ¿verdad? Tú puedes hacer que el padre espere, como que no. Pero por ahora, el caso sencillo por ahora, no tiene que esperar. Los dos pueden ejecutar sin ningún problema. ¿Eh? Otra system call importante dentro del mundo de crear procesos, wait. ¿Verdad? Y wait esencialmente me fuerza a que el proceso espere por uno de sus hijos a que termine. Y el return type acá va a ser el PID del hijo que acaba de terminar. Cualquier proceso que sea hijo de ese proceso va a despertar al padre que esté haciendo wait. Así que si el proceso tiene muchos hijos, el primero que termine lo despierta. ¿Okay? Ese valor entonces me va a decir algún valor de terminación que tuvo el hijo. Así que él va a poder identificar si terminó bien, si terminó mal. Usualmente en sistemas POSIX el return 0 es que terminó todo bien. Usualmente si hay algún error, usted da return con algún valor. Ese valor de devolución es el que él hace cache ahí y lo puede manejar, ¿verdad? Entonces puede conocer de primera mano si el proceso terminó, si su hijo terminó su ejecución o si no la terminó. Y si no la terminó, podemos llamar nuevamente a la ejecución de lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro system call importante, exit. ¿Ok? Y exit pues termina la ejecución. Y fuerza a devolver el valor del estado. ¿Ok? Y ese valor entonces se captura si usted invocó wait. Si usted no lo captura, ¿verdad? Usted puede forzar a que el proceso que termina entre en un estado zombie en el que no se detecte, no se pueda recuperar los recursos. Así que usted trata de todo el tiempo de evitar que un proceso quede en estado zombie. Esto era en sistemas viejos, ¿verdad? Ahora la mayoría de los sistemas modernos POSIX lo que hacen es que si en el momento que detecta que el proceso va a quedar en estado zombie, se ve que no tiene ningún parent, lo hacen hijo del proceso principal, que es el init, que es el primero, para evitar esa inconsistencia.
Otro system call importante, exec. Y exec tiene distintos flavors. En este caso tenemos exec L, pero hay varios distintos exec. Si usted usted hace un search en Google por el glibc, ¿verdad? Que es la librería de sistemas POSIX, usted va a poder ver el conjunto de system calls asociados y va a poder ver el montón de diferentes variedades de exec que hay. Pero todas tienen algo en común, que es que toman el programa que a usted le interesa correr en ese proceso y reemplaza el address space actual por el código de ese programa. ¿Okay? ¿Pregunta o duda? Así que dentro de los parámetros, ¿verdad? Que son los argumentos de ese exec, usted tiene que dar la información pertinente acerca de qué es lo que quiere ejecutar. Así que el primer parámetro va a ser el nombre del ejecutable que usted quiere ejecutar. El segundo parámetro es el nombre del programa, si tiene alguno, ¿verdad? O es diferente al del binario. Y argumentos de entrada que requiere ese programa para poder ejecutar. ¿Ok? ¿Pregunta o duda? Otros system calls, open, close, read y write, que esencialmente son para usted interactuar con diferentes archivos pertinentes dentro de ellos. ¿Ok? Pipe. Crea un vínculo, un canal de comunicación entre padre e hijo y permite que entonces cada uno de ellos interactúen. ¿Okay? El pipe no es único de padres e hijos, puede ser utilizado en cualquier distintos tipos de procesos. ¿Okay? Ya mismo damos un ejemplo de eso. Pero esencialmente el pipe me crea un canal de comunicación en la salida de un proceso hacia la entrada del otro. ¿Okay? Así que coge el standard output de un proceso y lo mete al standard input del otro. Esto más o menos es el control flow que estábamos mostrando aquí, ¿verdad? Usted viene a ejecutar aquí, llega a fork. Si usted es el padre, usted sigue ejecutando, puede invocar wait o no. Si usted es el hijo, usualmente invoca exec y termina, y cuando termina, usualmente notifica al padre si el padre ha hecho uso del wait. ¿Ok? ¿Pregunta o duda? El wait. El wait espera, fuerza que el padre espere por la ejecución del hijo. O de sus hijos, ¿verdad? El primer hijo que devuelva, lo despierta. ¿Ok? Ejemplo de código que implementa, que me crea el proceso, ese que está ahí. Vamos a discutirlo un poco. Primero, usted tiene que incluir, ¿verdad?, la librería systypes y el Unix Standard. Standard I/O, pues si quiere usar printf, básicamente. Crea el process ID. A este process ID le asigna fork. ¿Okay? Y después de eso, vamos a haber creado dos procesos, ¿verdad? Y los dos procesos van a regresar a la siguiente línea de su programa. En este caso, la siguiente línea es un condicional que verifica. Si el process ID es menor que 0, en este caso fue un error. Porque el process ID debe ser 0 o un número que es el ID del hijo. Si es menor que 0, fue un error. Quiere decir que fork no se cumplió y hacemos housekeeping aquí. EOS, si es igual a 0, ¿qué quiere decir? Es el hijo. Y en este caso, el hijo hace un exec de bin.ls, programa. Va a hacer un listado de lo que está en este directorio. ¿Okay? Sencillo. De lo contrario, ¿qué quiere decir? Que es el papá, que es el padre. Y en este caso, el padre lo que hace es que hace un wait por el hijo, a que el hijo termine su ejecución. ¿Ok? Esa es la manera típica de utilizar fork y exec en un código de C de más cosas. ¿Ok? Pregunta o duda con el código. Entonces, si yo me olvido de hacer algo con el hijo, de ejecutar con el hijo y solamente hago el proceso con el padre y el padre termina, el hijo viene a hacer un proceso zombie.
Ya no, pero una de las formas, sí, de crear zombies. ¿Alguna otra pregunta? Ya son expertos creando procesos. Recomendación, usted coge, selecciona, copy, paste, le añade por aquí abajo un return 0 para que el compilador no se queje y juegue con eso. ¿Okay? Dándose cuenta que esto es un código normal. Así que aquí usted puede tener un for y el fork lo puede invocar n veces. ¿Qué ocurre cuando usted mete un fork en un for? Familiarícese, ¿ok? Porque a lo mejor en un examen 1 de sistema operativo alguien le pueda pedir que implemente algo usando fork, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, Windows también permite crear procesos. Ah, mía. Ellos son así. Windows, pues, sabes que ellos siempre pues tratan de buscarle las formas de cómo ser más eficientes. Entonces ellos vieron eso del Daemon y fork exec. Eso no hace sentido. Porque le llaman fork. No entiendo. Dios mío, se va a acabar el mundo, ¿verdad? Entonces dijeron, no, nosotros somos los megaduros en software engineering y somos los que definimos la pauta. Y entonces, siguiendo un approach ingenieril, pues Windows decidió que fork asustaba, ¿verdad? Porque esa gente ahí con pitchforks y toda esta cuestión no puede ser algo que se entienda. Así que la llamada para crear procesos en Windows es create process. Si estamos todos safe, políticamente correctos. Nos queremos, ¿verdad? Ahora, el create process de Windows es una mezcla de fork exec. Así que dentro de create process, usted tiene que pasar los parámetros del binario que usted quiere ejecutar en el proceso que está creando. Por eso es que la llamada tiene muchos más argumentos, ¿ok? Y es mucho más compleja. Pero una vez que usted lo crea, ¿verdad? Usted básicamente verifica, bueno, si hubo algún problema con esto, quiere decir que el proceso no terminó, así que hay error. De lo contrario, yo soy el padre y yo puedo esperar por mi hijo también. Pero mi hijo va a estar ejecutando ya en otro contexto, ¿verdad? Porque ya yo lo mandé directamente desde Create Process. La gente de Microsoft, eso de wait es demasiado ambiguo. Se frustra, pero wait, ¿qué, mano? O sea, esta gente no es explícita, esto no es software engineering practice, nosotros somos los duros, ¿verdad? Así que ellos prefirieron crear una función que los mantuviera en su safe box. Así que el wait del parent se llama wait for single object. ¿Okay? Pero es la misma función, ¿verdad? Es wait. ¿Okay? Nadie es perfecto. Así que en Windows te entendemos, ¿verdad? Java también permite crear procesos. ¿Okay? Esencialmente usted utiliza lo que se conoce, ¿verdad?, como un objeto process builder, instancia, le da start y de ahí en adelante te puede interactuar entonces con los input y los output streams de ese proceso. Es tan fácil que aquí ni lo vamos a usar. ¿Ok? Jerarquía de procesos, algo así es lo que se ve en Solaris. ¿Ok? Esto es más o menos lo que habíamos estado hablando. Después que hace el boot sequences, el boot sequence Solaris, ¿verdad?, que crea el scheduler y el manejador de memoria y el manejador de file system, él crea un proceso que va a estar administrando todos los procesos a nivel de user space, ¿verdad?, de los usuarios. Y ese proceso se llama init, ¿verdad?, que es el PID 1. Y de ahí en adelante, todos los procesos que están a nivel de usuario surgen de init. ¿Okay? Pregunta o duda. Para evitar zombies, eso es lo que se hace. Si se detecta que el padre ya no está y el hijo está por ahí corriendo y va a entregar, usualmente se le pone entonces que devuelva init. Pregunta o duda.
Bueno, cuando el proceso ejecuta su última instrucción, ¿verdad? Usualmente eso va acompañado de una llamada que puede ser explícita o implícita al system call exit. ¿Okay? La salida del hijo se puede pasar al parent, ¿verdad? Si el parent invocó wait, ¿okay? Y una vez que se hace eso, se reclaman todos los recursos del proceso, ¿verdad? Porque ya el proceso terminó su vida útil y el sistema operativo reclama esos recursos para compartirlos entre los procesos que quedan activos. ¿Okay? Así que en el momento en el que el proceso sale, ¿verdad? Termina su ejecución, se destruye su PCB, se reclama la memoria asociada a él, se elimina cualquier vestigio de ese proceso. ¿Okay? ¿Pregunta o duda? No, esto, si él acabó. Si él acabó, se fue, ya. ¿Estamos? ¿O quieren un second opinion? ¿Cómo? Si el padre invocó wait, pero si no invocó wait, no se comparte salida, simplemente se va. ¿Okay? Ahora, el padre también puede determinar la ejecución de sus hijos, ¿verdad? A través de la operación de abort. Por ejemplo, si el hijo excedió los recursos asignados, si las tareas que él quería que el hijo llevara a cabo ya no son necesarias. ¿Okay? Ahora, si el padre va a salir, pues dependiendo del sistema, como habíamos dado hasta ahora, hay algunos sistemas que no permitían que el hijo continuara. Así que si usted era padre y usted salía, usted se llevaba flochado a todos los hijos enredados. ¿Okay? Eso es lo que se conocía como el cascading termination, ¿verdad? Usualmente ahora hay maneras de usted evitar eso, ¿verdad? Y usualmente en el terminal, si usted este es su terminal, ¿verdad? Y usted, qué sé yo, invoca un proceso y le coloca el ampersand sign, ¿verdad? Usted esencialmente hace un detachment de ese proceso del terminal. Y ahí usted puede continuar la ejecución, ¿verdad? Desbloqueando padres e hijos. ¿Okay? Así que hay maneras de usted redirigir la dependencia entre padres e hijos y evitar que el hijo muera. Por eso es que en sistemas modernos los hijos ya no necesariamente mueren, aunque el padre muera. ¿Ok? ¿Pregunta o duda? Bueno, pues continuamos. Ya que son expertos en procesos, ya cuando salgamos de aquí van a estar creando un montón de procesos y qué sé yo qué rayos, pues está chévere el Hello World de procesos, pero entonces póngalos a hacer algo. ¿Okay? La manera de hacer algo es, ahora que usted tiene un reguero de procesos activos, usted puede permitir que se comuniquen entre ellos. ¿Okay? Claro, no tienen que comunicarse entre ellos para ejecutar, ¿verdad? El proceso puede ser independiente. Si es independiente, pues funciona como lo hemos hablado hasta ahora. Pero si están cooperando, entonces necesitamos un mecanismo para que ellos se comuniquen. Y hay dos mecanismos fundamentales. Se conoce como memoria compartida y lo que se conoce como intercambio de mensajes. ¿Okay? ¿Pregunta o duda? Estos son los dos modelos de comunicación del proceso. ¿Cuál es el de memoria compartida? A o B. ¿Quién dice que B? ¿Quién dice que A? Nadie dice que A. Pues esa M puede ser otra cosa. Puede ser memoria, ¿no? Compartida. ¿No? Bien. Hay una porción de espacio de address space compartido que es donde va a ocurrir el intercambio de mensajes entre los dos procesos. Así que B es el de memoria compartida. A es el de intercambio de mensajes. ¿Okay? Salud. Ahora, como método de repaso para el examen que viene por ahí, que algún profesor le hiciera la pregunta, mencione 3 ventajas y desventajas
de message passing sobre shared memory en un sistema de comunicación de procesos, ¿ustedes qué dirían? De ventaja que estás cogiendo parte de la memoria de uno de los procesos nada más para comunicarte, no para el proceso. ¿Eso es para qué? Para share. Shared memory. ¿Ventaja que fue lo que dijiste? No, yo dije ventaja. Dije desventaja. Desventaja. ¿Desventaja que fue la desventaja? Que estás utilizando parte de la memoria para comunicarte en vez de para el proceso como tal. Pero cada proceso puede poner un tantito, no tiene que ser que uno nada más, ¿verdad? Mira, yo pongo aquí y tú pones acá. Así que no necesariamente, ¿verdad? ¿Eso es ventaja o desventaja? ¿Desventaja qué es? Si se daña ese espacio de memoria. Sí, pero si se le daña al kernel la capacidad de enviar mensajes. Vamos a lo mismo. Es que no estás cogiendo middleman. Una ventaja es que no tiene un intermediario. Me gusta. Ya estamos hablando. ¿Quién es el intermediario ahí? ¿En cuál? En el message passing. En message passing. Hay un kernel ahí metiendo la cuchara, ¿verdad? ¿Eso es una ventaja o una desventaja? Depende de lo que me escriban en el examen, ¿verdad? Si lo queremos ver como ventaja, ¿cuál sería la ventaja? Tiene más control. Vamos a irnos por el camino fácil primero. ¿Cuál es la desventaja? Más lento. Me gusta cómo están pensando, pero más lento, ¿por qué? Hay que tener elegancia cuando uno habla. ¿Cómo? Tienes que accesar el kernel. ¿Tú accesas el kernel o qué es lo que accesas? Tiene que hacer un context switch entre el proceso, el kernel y el kernel del segundo proceso. Context switch. ¿Verdad? Usted tiene que invocar un system call. Y cuando nosotros hablamos de los system calls, dijimos que los system calls generaban context switches. Usted le quitaba el CPU al proceso A o B, el que fuera que invocó el system call, y se lo entrega al kernel para que el kernel atienda. Y dijimos que los system calls, si usted encuentra una forma de hacer lo mismo sin tener que invocar el system call, ese es el camino a seguir, porque hay un overhead en invocar esto. Va a funcionar así, pero hay un overhead. Así que si usted le pone ese nombre y apellido, le pone ese frosting de context switch system call a su respuesta, yo voy a estar más que contento comiéndome ese mantecado, ¿verdad? A la medida que usted le vaya dejando sprinkles por ahí o lo que sea, ¿verdad? La respuesta va a ir perdiendo calidad y azúcar, va poniendo amarga. ¡Salud! Eso pudiera ser una desventaja para message passing. Una ventaja de message passing. Más escalable, me gusta cómo estás pensando, pero ¿qué quiere decir escalable? Vamos a desarrollar eso un poco más elegancia. Que puede tener comunicación entre muchos más procesos más sencillos. Entre muchos más procesos, está bien. Pero hace falta más, ¿verdad? Porque con Share Memory yo puedo sacar un pool y compartirlo entre muchos más procesos. Hay algo fundamental que este modelo permite que se haga, que aquel no, por más que uno quiera. Tiene que ver con mucho. Pero también tiene que ver con la dirección. Internet tiene los address spaces de todo el mundo, así que sabe directamente para dónde montar. Sí, pero no piensen en algo local. Estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Comunicación en procesos que están ejecutando en distintas máquinas. ¿Okay? Y si los procesos no están en una misma máquina, this is the way to go. Aunque sea lento, no hay manera de que yo consiga un espacio compartido físico. ¿Okay? Pudiera simular un espacio compartido, pero va a ser virtual y anyway va a tener que ser a través del kernel. ¿Okay? Así que esa es una ventaja para message passing. La definición permite que haya comunicación entre procesos de máquinas remotas. ¿Okay?
Otra ventaja de message passing, para que vean que no es tan malo nada. Tiene que ver con ponernos de acuerdo. Si nosotros estamos teniendo una conversación y los dos lados hablan a la vez, ¿qué pasa? Puedes saber qué mensaje tiene que ser primero para que los resultados puedan ser. Sincronización viene gratis. Le dejamos eso a papá, cárgate tú allá. No voy a meter mano a eso. Si estamos en Share Memory, hay que ponernos de acuerdo en quién va a leer y quién va a escribir, cuándo y cómo. Así que sincronización acá puede ser un pain, no es trivial, hay que implementarlo. Acá no. Pregunta. Puede que no sea escalable, ¿cierto? Es más rápido, ¿verdad? Si tú eliminas los system calls, y son dos procesos los que se van a comunicar, es más rápido. Que cada quien tiene su uso. ¿Okay? Otra ventaja de Share Memory. Aparte de que sea más rápido. Se puede, sí, pudiera ser, pero algo que podemos defender bastante bien es que su implementación debe ser fácil, ¿verdad? Porque esencialmente lo que tienen que hacer esos dos procesos es ponerse de acuerdo en ese espacio de memoria y de ahí en adelante tienen que asegurarse cómo se sincronizan, ¿verdad? Pero aparte de eso, es bastante fácil de fijar, ¿verdad? El espacio. ¿Algo más? Bueno, pues yo creo que dentro de la discusión llegamos como a las 5, ¿verdad? Más o menos. Quizás me voy a poner como 8 o 9 para que incluya la creatividad, ¿verdad? Pues las 5 aquí dije la mitad. Bueno, ventajas del modelo de procesos que cooperan entre ellos. Bueno, yo puedo compartir información, puedo paralelizar tareas y agilizar la ejecución, puedo encapsularla, ¿verdad?, en módulos, que entonces puedo transportar. Así que esencialmente es conveniente el modelo, ¿ok? Y por eso es que lo tratamos de hacer. Un ejemplo, un modelo fundamental de procesos que cooperan entre ellos es el problema clásico del producer-consumer. El producer-consumer, pregunto, ¿lo han visto en alguna otra clase o no? ¿Lo han visto en Data Structures? ¿Lo han visto en Programming Language? Ah, sí o nada, ok. Pues es un modelo clásico para representar comunicación entre procesos, ¿verdad? Y el modelo está compuesto de dos participantes principales. El primero es el productor, que valga la redundancia, se va a encargar de generar contenido. ¿Okay? El segundo es el consumidor, que se va a encargar de utilizar el contenido creado por el productor. ¿Okay? Hay varias versiones de este problema a través de muchos cursos de Computer Science. Hay unos que lo ven como un problema ideal en el que no hay límites de capacidad en términos de cuán grande es el mensaje que vamos a estar enviando o generando, y hay otros que le ponen límites, ¿verdad? Dicen, no, esto no es ideal, en el mundo real hay capacidades, ¿verdad? Que es el bounded buffer. Asume que hay una capacidad máxima en términos de los mensajes que yo puedo enviar. En términos de la implementación, más o menos, pues tendríamos el buffer, ¿verdad? Y en el buffer yo voy a guardar items que son creados por el productor.
Adicional a eso voy a tener dos variables de tipo entero. Una in, inicializada a 0, y otra out, inicializada a 0. Y el in y el out me van a estar guardando los índices del elemento que más reciente fue insertado y el elemento que más reciente fue extraído del buffer. ¿Okay? Solamente vamos a poder hacer transferencia de buffer size -1 elementos. ¿Ok? Esto es lo que hace el productor. ¿Okay? Mientras el último elemento que fue insertado +1, módulo de la capacidad de buffer, sea igual a out, tengo que esperar, no hago nada. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haya leído. El buffer está lleno. El buffer está lleno a capacidad. No hay espacio para seguir produciendo. Así que no hacemos nada. Este es el punto y coma, sutilmente colocado, ¿verdad? No hacemos nada. Una vez pasemos ese igual, quiere decir que hay espacio. Así que yo, en el índice in, que es donde va el siguiente que voy a entrar, coloco el ítem que acabo de producir y actualizo el índice de in. Terminé. ¿Ok? Esa es la vida del productor. La vida del consumidor se parece. Pero él verifica, bueno, si in es igual a out, no hago nada. ¿Por qué? El buffer está vacío. ¿Verdad? El siguiente índice para insertar es el final, ¿verdad? Es el último, no hay nada ahí. ¿Okay? De lo contrario, el ítem que voy a extraer está en la posición out del buffer. Así que lo saco y actualizo out. ¿Okay? Pregunta, duda con el producer consumer. ¿Cuál es el área compartida dentro del producer consumer? Buffer es mi elemento compartido, ¿verdad? En el que yo tengo acceso para los dos. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Nuestro producer consumer implementado con share memory. ¿Okay? Así que en este share memory es un área de memoria que yo permito que se utilice por dos procesos o más. La comunicación es directamente manejada por los procesos envueltos en el asunto, y los principales asuntos son proveer un mecanismo que permita que haya sincronización entre la comunicación. ¿Ok? Sincronización entre procesos lo vamos a ver en el capítulo 5 más adelante. Pero por ahora es suficiente con saber que no es trivial, ¿verdad? Hay que asegurarnos de que eso ocurra bien. Message passing, mecanismo para yo comunicarme. Y ya viene con sincronización. El que hace la sincronización es el kernel. El kernel tiene que proveer un sistema de mensajería. Y los procesos van a utilizar ese sistema de mensajería para comunicarse entre ellos. El sistema de mensajería debe proveer al menos dos operaciones básicas. Una para enviar mensajes y otra para recibir. ¿Okay? Pregunta o duda. Pues lo dejamos hasta ahí por hoy. En la siguiente clase hablamos en detalle de estas dos operaciones. Que tengan buen día. Cuando instalas CPU y dejas los controles, cosas como que drivers, así pueden ser Son los controladores de los devices.